¿Por qué te llamas Álvaro? Por un alumno de mi madre. ¿En serio? Sí. Mira. Ella, sí, hacía clases en un colegio y su alumno preferido, se llamaba Álvaro. Tú eres Álvaro a secas. Claro, no más. No tenía otro alumno preferido. Ya. Pero, y era uno solo, no 3 ni 4. Entonces, un nombre. Está bien. ¿El tuyo? Voy a citar a mis padres, porque tenías cara de Loreto. Tenías que terminar. No sé cuál es la cara de Loreto. Tiene una cara de Loreto. Bueno, en fin, ya. Qué divertido. Sí. Bueno, ¿por qué la pregunta? Porque fíjate que se hizo un estudio que da cuenta de cómo los nombres en nuestro país han ido evolucionando y fíjate que estarían relacionadas a la desigualdad social en nuestro país. Es un estudio que se tomaron datos de varias décadas justamente de los nombres y no son al azar. Y es distinto lo que pasa en Chile que lo que pasa de afuera de Chile. Mira, y tiene un nombre, efecto trickle down onomástico o names, que surgirían de una élite y tenderían a descender gradualmente a los sectores medios, pero con un rezago temporal de hasta 2 décadas. Mira, no es azaroso, por lo tanto, y queremos estar atentos justamente a este estudio. Sí, justamente vamos a conversar con quien lideró este estudio, es Mauricio Buca, es investigador principal del Núcleo Milenio para el Estudio de los Desajustes del Mercado Laboral. LM², C² o algo así. Y es doctor también en Sociología, para que nos comente cómo hicieron ese trabajo. Mauricio, buenos días. Hola, Mauricio. ¿Sí? ¿Estamos? Mauricio, ya, vamos a contarle, ahí lo estamos viendo al menos ahí en BioBio TV justamente, pero nos pueden empezar a escribir al WhatsApp también a propósito de los nombres. Hay distintos hallazgos en este estudio, que es el efecto que comentabas tú también, y que, como bien nos va a comentar nuestro entrevistado, que es sociólogo, va a dar cuenta también de lo que tiene que ver con nuestra cultura acá en Chile. Mauricio, ahora sí. Hola, buenos días, Lorena. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Comentábamos también, bueno, es un estudio que dio cuenta de datos de varias décadas, ¿no? ¿Cómo llevaron a cabo este estudio? Sí, lo que hicimos en este estudio fue tomar datos de prácticamente un siglo de datos sobre los nombres que se dan en diferentes comunas del país, desde 1920 hasta 2020. Y lo que hicimos fue estudiar lo que se llama el proceso de difusión de los nombres. O dicho de otra manera, la forma en que los nombres viajan en el tiempo, cuáles se van perdiendo, cuáles se van poniendo de moda. Y lo que encontramos es que en Chile particularmente, y esto no es un hallazgo que necesariamente aplica a otros contextos, la forma en que se estructura ese proceso de cambio de nombres, de recambio, es a través de lo que llamamos un chorreo de clases sociales. Entonces, lo que nosotros observamos, la primera cosa que observamos es que en todos los periodos de tiempo hay nombres que son, los nombres que son populares en diferentes grupos socioeconómicos varían bastante. Y después, cuando vemos lo que llamamos el proceso de difusión, nosotros modelamos estadísticamente qué nombres van muriendo y qué nombres van apareciendo. Lo que observamos es que hay un proceso como de cascadeo, de chorreo, en el cual los nombres que en un periodo de tiempo son más populares en sectores socioeconómicos más altos, con el tiempo se van adoptando por los grupos socioeconómicos que están relativamente más abajo. Y eso ocurre en un proceso como de cascada. Sí, profesor. ¿Por qué se prolonga ese fenómeno en el tiempo? ¿Por qué el chorreo se prolonga y no hay un efecto de imitación o de espejo que más inmediato, sí, desde la élite, claro, hacia los sectores más medios y bajos? O sea, esa es una súper buena pregunta, porque es como el interés más teórico del artículo. Uh-huh. En términos más generales, todos estos procesos que se llaman de trickle down, de chorreo, uh-huh, generalmente tienen la característica de que los bienes chorrean porque hay ciertas restricciones materiales. Por ejemplo, la moda se adopta primero en grupos socioeconómicos más altos y después chorrea hacia abajo, pero es principalmente porque hay una barrera de precio. Ajá. En el caso de los nombres, lo que tiene de especial esto es que es un comportamiento, no es una opinión, es un comportamiento. La gente realmente piensa bien qué nombre le pone a su hijo, uh-huh, y que no tiene un costo,
uno puede ponerle en teoría cualquier nombre a su hijo. Entonces, de acuerdo. lo que muestra esto, en la estratificación del proceso de dar nombre en Chile, lo que muestra es principalmente un proceso de falta de contacto intergrupal. O sea, en el fondo, cuando uno pone un nombre, usa los nombres que tiene a disposición en su entorno para pensar como en las posibilidades de nombre, y nombres que en teoría uno podría pensar que me corresponden a mí. Ojo, se nos quedó pegado y mira, se nos quedó pegado. Ya, pero en un momento súper interesante además, porque vamos digiriendo lo que nos va contando. Efectivamente, cuando se trata de bienes y servicios de la élite, el chorreo en el tiempo, hay un costo asociado y por lo tanto eso se entiende que se posterga en el tiempo. Para adoptar esa moda, entre comillas, claro. Pero cuando tú le puedes poner un nombre, cualquiera que sea, claro, tienes a dónde elegir. Eso explicaría en parte la diferencia. En parte claro. la diferencia. Pero lo otro también es que la falta de intersección, ¿se dice? De mezclarse. De convivencia, de mezcla, claro, exactamente. También explicaría por qué son diferenciados los nombres en el tiempo. Profesor, ahora sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de mezclarse, dicho en buen chileno, ¿no? No, sí, se volvió a pegar. Claro, que tú pones los nombres que tienes a tu alrededor y por ahí escuchamos un par de comentarios, nos han llegado algunos al WhatsApp también, claro, de otras personas que ponen el nombre que escuchan en la sala de clases, donde conviven varios. O los nombres que le van sonando. O van saliendo, aquí sale un contexto, claro. Exacto, salen muchos nombres relacionados con la familia. Ana Julieta, por ejemplo. Uno, Kevin también por una sala de clases, claro, efectivamente la señora hacía clase y le pusieron también a su hijo el mismo nombre, claro, y él no. Cuando era chica iba a mi escuela rural, dice una auditora, yo encontraba tan bonitos los nombres de las hijas de los profesores que representaban una clase mayor, dice Tatiana, no está Tatiana Carolina. Son algunos comentarios que nos llegan a WhatsApp a propósito de esta conversación con el profesor que esperemos podamos seguir. Sí, y agradecerles porque varios nos están contando por qué le pusieron ese nombre, por qué ponen los nombres a su hijo, incluso a sus nietos. Profesor Buc, ahora sí, estábamos entendiendo esto, ¿no? De por qué esta, comillas, moda se da varios años después en el caso de los nombres, y podría ser por esto, ¿no? Por el no mezclarse. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí lo escuchamos perfecto. Claro, exactamente, eso es lo que tenemos en mente, porque cuando en el proceso de uno decidir qué nombre le da a su hijo o hija, usa la información que tiene de su grupo de referencia, cualquiera sea ese grupo de referencia. Y lo que ocurre es que en Chile lo que hay es una falta de contacto intergrupal entre clases sociales. Entonces, los nombres que están a disposición dentro como del conjunto de nombres posibles al momento de tomar esa decisión varían por clase. Eso es lo que parte de la explicación. Sí. Y después del chorreo ocurre, aquí hay una tentación de pensar por qué se adoptan los nombres de grupos socioeconómicos más altos y no de grupos socioeconómicos adyacentes hacia abajo, por ejemplo. Y una tentación es pensar que las personas tratan de imitar a grupos socioeconómicos más altos en el sentido como aspiracional. Pero eso es una posible explicación solamente y no necesariamente la más plausible. Una cosa que también ocurre es que las clases altas o los grupos socioeconómicos más altos tienen una exposición relativamente mucho más alta en, qué sé yo, medios masivos, son figuras políticas, figuras públicas, y tienen una capacidad, por tanto, al ser más visibles en la vida pública, una capacidad en términos relativos más alta de moldear los patrones del gusto. Cuando uno dice que un nombre me parece lindo o un pantalón me parece lindo, detrás de eso hay un proceso de moldeo del gusto que ocurre de una manera que uno no la percibe. Entonces, en el caso de los grupos socioeconómicos más altos, al tener mayor presencia en la vida pública, son capaces de poner, digamos, como en la pizarra el repertorio de nombres que ellos están usando. Se están preguntando mucho, participando mucho los auditores, Mauricio, porque ustedes lo hicieron desde 1920 al 2020, ¿no?
Sí. Y están preguntando, Coque, en particular, por la influencia de teleseries, de radio, de películas, Sí. de personajes también. Súper. Recuerdo el nombre de Benjamín, relacionado a un actor chileno y que, de hecho, el registro Le civil atribuían el, hace el o la ranking. paternidad. Súper buena pregunta, porque de hecho nosotros usamos eso, creamos en paralelo una base de datos de teleseries, de hecho, porque De teleseries. pensando en esto como si hay una limitación como de acceso a ciertos nombres por clases sociales, ¿cuál sería la excepción? Y la excepción es cuando un cierto nombre se populariza a través de acceso masivo en un medio masivo como una teleserie o una película. ¿Ya? Y particularmente en Chile, y esto de nuevo no es tan común en todas partes, las teleseries que fueron muy masivas en las décadas pasadas tienen esta característica que hacían una caracterización súper fina de diferentes clases sociales. Y en el fondo los nombres que le daban a los personajes de diferentes clases respondían a los estereotipos de clase. Y nosotros de hecho lo que vemos es que nombres como que decían ahí Benjamín, Matías, que si nombres que fueron caracterizados como nombres de clase alta, en ciertos momentos del tiempo después se difunden súper rápido en las décadas siguientes. Mientras que otros nombres que son igualmente populares en sectores altos, que no fueron tan estereotípicos, también se difunden, pero a una tasa más baja. Sí. Solo por mencionar también algo que es más que probablemente es más de ahora, es más contemporáneo, también algunos nombres extranjeros también, sí, ¿no? La influencia de nombres en inglés, por ejemplo, probablemente también ha sido relevante, ¿no? Claro, ahí lo que nosotros observamos, y esto que calza por la experiencia cotidiana, generalmente estos nombres extranjeros y escritos de diferentes formas ocurren más en grupos socioeconómicos más bajos, pero hay una cosa muy novedosa, y es que ahora también en grupos socioeconómicos altos hay cierta opción de nombres extranjeros, que eso es bien novedoso. Y de Chile no sabemos cuál es la razón, pero existe cierta tendencia mundial de las élites, que hoy en día son más cosmopolitas, de tender a dar nombres neutros o nombres que puedan usarse en diferentes contextos. Eso pasa tanto en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo. Nombres que se pueden usar indistintamente en diferentes idiomas. ¿Cuál sería un nombre neutro, profesor? Por ejemplo, Olivia, por ejemplo, un nombre que funciona en español, que funciona en inglés, que funciona en alemán. Ya. Tamara. Ese tipo de cosas. Olivia. Claro. Tamara. Porque a ti te decían Álvaro. No, ¿cómo te decían a ti? Entonces, una de las cosas sorprendentes también es que nosotros, una parte es el proceso de difusión de chorreo, pero en este juego como de diferenciación y distinción, los grupos socioeconómicos altos reaccionan a la popularización de sus nombres. Y los cambios. Y van cambiando el repertorio. Y nosotros de hecho observamos que el cambio es casi completo. Cada 10 años el conjunto de nombres más populares en los sectores altos se recambia por completo. Mira. Y nosotros detectamos como dos formas de recambio. Una que es más conocida es la idea como del reciclaje de nombres, esto es volver a poner de moda nombres que de la abuela antes fueron muy exactos, ese tipo de cosas. Pero una cosa que nos sorprendió mucho es que la principal forma de recambio de nombres ocurre por innovación de los grupos socioeconómicos. Y uno generalmente no lo asocia tanto a los grupos altos de empezar a usar nombres nuevos. Claro. Pero es un tipo bien específico de innovación. Nosotros definimos en el estudio un nombre nuevo como un nombre que no ha sido usado prácticamente nada en el periodo previo. Entonces, por ejemplo, un nombre como, Baltasar. Si ese nombre no se usó más de 10 veces por año, en todo el periodo previo lo consideramos un nombre nuevo. Y ahí lo que encontramos es que los grupos socioeconómicos altos lo que van poniendo de moda son nombres nuevos, pero no cualquiera, no son nombres inventados, son nombres que existen como en el onomástico, pero son innovadores. O más históricos. Entonces, claro, que no se usaban hace tiempo. No es reciclaje, no es que no se usaron hace tiempo, son nombres que nunca se usaron. Ya. Existen nomás, pero por ejemplo, por darte un ejemplo, en esta década, en 2020, la década del 20, un nombre de hombre que está muy de moda, está en el top 10, es Facundo.
Sí. Pero si uno mira en la historia de Chile para atrás, el nombre Facundo no se ha usado más de 10 veces por año. O sea, es un nombre que existe, pero Estaba, pero no se usaba. Exacto. Entonces, De ese acuerdo. es el tipo de innovación que se usa para en el fondo diferenciarse y para reaccionar como a este proceso de adopción de esos nombres anteriores. De acuerdo. Buenísimo, ha dado un pie para muchos comentarios los auditores, uno mismo va revisando la historia familiar, el tema de los nombres, muy muy interesante. Mauricio Buca es investigador principal del Núcleo Milenio para el estudio de los desajustes del mercado laboral, LM Cuadrado, C Cuadrado, y también es doctor en Sociología de la Universidad de Cornell. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días, gracias.